Muy buenas tardes, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Vamos a iniciar este acto que corresponde al segundo ciclo de conferencias internas. Tiene la palabra el excelentísimo doctor don José Antonio Redondo, quien realizará la presentación del conferenciante. Cuando comencé a preparar esta introducción, no contaba que en este mundo tan complejo e impredecible se incorporara un conflicto bélico de las dimensiones humanitarias que estamos viviendo. La crisis financiera nos mostró todas las vulnerabilidades del modelo de desarrollo económico y social que minimizaba el papel del Estado y dejaba en manos del mercado la regulación de sectores estratégicos de la economía. La crisis sanitaria nos trajo a la memoria la amenaza de las antiguas pestes que asolaban la humanidad cada cierto tiempo y nos mostró la fragilidad de una sociedad que, a pesar de los extraordinarios avances en el ámbito médico, sucumbe a un simple virus que ocasionó hasta el momento más de 6 millones de muertos y paralizó las economías más avanzadas del planeta. En la crisis COVID, al igual que la financiera, el riesgo sistémico, riesgo de contagio, desestabilizó la economía mundial con una rapidez no esperada. Si estábamos ante una crisis global profunda, la más grande después de la Gran Depresión de 1929, con unas previsiones de recuperación lenta y difícil, la invasión de Ucrania abre un escenario que en los próximos meses nos llevará irremisiblemente a un cambio sistémico en todos los sectores de actividad y con toda seguridad a un nuevo orden económico a nivel mundial. Si el impacto de la pandemia ocasionó descensos en el crecimiento de las economías, con un impacto que desconocíamos hasta ahora, la guerra de Ucrania anticipa un escenario muy pesimista. Estamos en un preludio de una próxima crisis y ojalá los fondos Next Generation, que nos abría el camino a la recuperación, no se diluyan en prioridades armamentistas. La nueva crisis bélica provocará un ajuste del modelo de globalización basado en un crecimiento continuo del comercio mundial, la movilidad incesante de bienes y servicios, personas y capitales. No debemos olvidar que la pandemia o una guerra son más poderosas que un desastre natural en el sentido de generar preocupación y ansiedad en la gente. Y sus efectos, evidentemente, son mucho más duraderos. Las crisis solapadas que estamos afrontando van a tener un gran impacto sobre nuestra sociedad. Tenemos un claro ejemplo con la reciente crisis del transporte, que abre una nueva dinámica en cómo, a través de redes sociales, se puede echar un pulso al gobierno y paralizar la actividad económica del país. La respuesta a estos desafíos nos obliga, tal como defiende nuestro presidente Jaime Gil Aluja, a renovar el paradigma del análisis de las estructuras económicas de escuelas anteriores, hacia un enfoque humanista. El camino a seguir puede estar en la tradición iniciada en 1986 por la Escuela de Economía Humanista de Barcelona. Es necesario evolucionar hacia un modelo económico de crecimiento más justo, como bien señala el premio Nobel Phil Kidland, contribuir a un mundo más justo y en el que merezca más la pena vivir. En su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, el doctor Santiago Lago nos mostraba una lúcida y documentada visión sobre el catálogo de reformas y retos pendientes en la economía española. Defendía la política fiscal como una herramienta poderosa y el rechazo al dogma del déficit cero, dado el amplio margen sobre áreas de gasto y servicios públicos. En la conferencia que hoy nos presenta, Las finanzas públicas en pandemia, sobre reacciones y retos, nuestro académico analiza el papel clave que puede representar el plan de recuperación, transformación y resiliencia para cambiar la estructura productiva y social y estimular la transición ecológica, la transformación digital y conseguir una sociedad más cohesionada, igualitaria, social y territorialmente. Una vez más, como podemos ver, el enfoque humanista que tanto defendemos de nuestra Real Corporación.
Resulta muy acertada su cuestionamiento del sistema altamente centralizado por el que se ha optado en la implementación del programa Next Generation en España, con las comunidades autónomas como meras gestoras de programas definidos en el escalón central de gobierno. Tenemos una experiencia del fracaso que supuso querer asumir todas las competencias frente al COVID y cómo los retrasos y descoordinación retrasaron una respuesta más efectiva en la lucha contra la pandemia. De igual forma, es un error renunciar a que las autonomías definan los proyectos tractores financiables parcialmente con los fondos europeos. Por eso lo más razonable hubiese sido que el Gobierno definiese proyectos a escala estatal, marcadamente sectoriales, y que las comunidades autónomas, por su experiencia y conocimiento del territorio, desarrollasen los programas vinculados a su territorio. Es muy clarificador su análisis sobre solvencia y deuda. Como señalábamos anteriormente, el COVID, posteriormente la guerra de Ucrania, aplazaron sin medida los planes de ajuste. El futuro marcará límites, pero con un marco de ajuste que tendrá en cuenta las circunstancias de cada país y un plazo que en el caso de España llegará al 2030. Quiero ser optimista en su llamada a un acuerdo político que respalda los escenarios de ajuste con el objetivo de reducción del déficit y deuda. Este país en otros tiempos no muy lejanos supo llegar a acuerdos, renunciando a egoísmos territoriales y con planteamientos políticos muy diferentes, sobre lo que sustentó nuestra prosperidad durante decenios. La generosidad y la altura de miras es esencial para volver a la senda de prosperidad en estas circunstancias tan adversas, y es lo mínimo que podemos exigir a nuestros representantes políticos. Santiago Lago es licenciado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago, en la que se doctoró en 1998 con premio extraordinario. En la actualidad es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo, asesor de la Asamblea de Regiones Europeas en materia de descentralización desde 2014, la OCDE, la Comisión Europea, la RAND Corporation, el Banco Mundial y el Forum of Federations, director de GEN, Governance and Economics Research Network, y editor ejecutivo de la revista Hacienda Pública Española, investigador y asociado al Instituto de Economía de Barcelona. Como colaborador de FUNCAS acaba de publicar su libro 40 años de descentralización, balance y perspectivas. Director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Vigo desde 2014, director del Foro Económico de Galicia, es miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica, creada por el Gobierno de España en 1917, y ha comparecido como experto en finanzas autonómicas en el Senado y los parlamentos autonómicos de Cataluña, Madrid, Aragón, Andalucía y Galicia. Director de la Cátedra de Finanzas Autonómicas creados por la Xunta de Galicia y la Universidad de Vigo en 2021. Codirector de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización en España. Consejero del Consejo Económico Social de Galicia, miembro del panel de expertos del Ministerio de Economía y Competitividad para el Plan Nacional de I+D+I, del Grupo de Trabajo sobre la Reforma del Estado y del Comité de Expertos para evaluar el impacto económico de la crisis del COVID-19. Nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, excelentísimo doctor don José Antonio Redondo, por su documentada presentación de tan ilustre profesor de la Universidad Española, el excelentísimo doctor Santiago Lago, que es uno de los ejemplos representativos de las nuevas generaciones que van a cambiar el enfoque de la ciencia económica para hacerla más útil frente a las complejidades que nos están invadiendo.
Tiene la palabra el académico excelentísimo doctor Santiago Lago, quien procederá a presentar el trabajo Las finanzas públicas en pandemia, sobre reacciones y retos. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, es para mí un placer y un honor dictar esta conferencia en el ciclo de la Real Academia bajo el título Las finanzas públicas en pandemia, sobre reacciones y retos. En marzo de 2020, un cisne negro se posó sobre una economía más globalizada que nunca, con flujos de millones de personas que todos los días atraviesan fronteras continentales, con enfurtidas redes logísticas de complejidad extrema que nos hace plenamente interdependientes, con aglomeraciones urbanas que han crecido de forma exponencial en las últimas décadas. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y son casi medio centenar de las mismas las que superan los 10 millones de habitantes. El impacto sobre el Producto Interior Bruto ha sido extraordinario. Para el conjunto del mundo, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional reflejan una caída de aproximadamente el 3%, que golpea comparativamente más a las economías desarrolladas. China y Turquía son de los pocos países que habrían registrado valores positivos. En una línea similar, la OCDE, en sus proyecciones económicas de diciembre del año pasado, apunta a una caída del PIB mundial del 3,4% en 2020, que no obstante sería más que compensada por un fuerte rebote del 5,6% en 2021 y del 4,5% en 2022. Si la gestión macroeconómica de la crisis financiera internacional que dio lugar a la gran recesión fue muy criticada por lenta e insuficiente, la reacción ha sido rápida y contundente ante la pandemia. Una respuesta que la Unión Europea ha estado basada en 4 pilares fundamentales. En primer lugar, se suspenden de facto las reglas fiscales comunitarias. En marzo del año 20 se aprueba la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para garantizar el margen financiero necesario a la estrategia europea de respuesta rápida, enérgica y coordinada. Una cláusula cuya vigencia fue posteriormente extendida a 2021 y 2022 y que permitió que en el ámbito español se procediese a la activación de la cláusula de escape que contempla la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En segundo lugar, el Banco Central Europeo puso en marcha también en el mes de marzo del año 20 un programa extraordinario de compra de bonos de deuda pública y privada, Pandemic Emergency Purchase Program, con una dotación de 1,85 billones de euros, que está permitiendo que, a pesar del fuerte incremento de la deuda pública en España, su coste y la prima de riesgo se sitúen en mínimos históricos. El tercer pilar es el acuerdo que la Comisión Europea estableció en abril de una serie de mecanismos de financiación para los Estados miembros. En concreto, 3 programas de préstamos con una dotación conjunta de 540.000 millones de euros. 240.000 procedentes del MEDE, del Mecanismo Europeo de Estabilidad, para gastos sanitarios directos e indirectos. 200.000 millones del Fondo Europeo de Garantía que gestiona el Banco Europeo de Inversiones, para créditos a empresas. Y finalmente 100.000 millones del programa SURE para cubrir los costes de esquemas de protección de trabajadores y empleo en España, los ERTES y las ayudas a autónomos. El cuarto pilar, muy importante, es la aprobación de un instrumento temporal de recuperación dotado con 750.000 millones de euros, el Next Generation EU, que contribuirá a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia, al tiempo que impulsará transformaciones y progresos en digitalización, transición energética, circularidad y ecología. Además, este instrumento de inversión supranacional puede ser el germen del pilar necesario para profundizar en la construcción de una unión fiscal. La experiencia muestra que Europa avanza con las crisis, porque son estas las que obligan a ser decididos y vencer las resistencias de unos socios habitualmente reacios a abandonar la unanimidad y proclives a interminables debates en tiempos tranquilos. Descendiendo al nivel estatal, los datos comparados muestran 3 resultados. El primero es que las reacciones fiscales han sido significativas en todas partes. En todo caso, y esta es la segunda nota a resaltar,
existen diferencias sustanciales entre los países. Un motivo principal para ello son las divergencias en la configuración y cobertura de los estados del bienestar. Aquellos países en los que el gasto público en sanidad y protección social ya era más elevado antes de la pandemia, obviamente no se vieron obligados a improvisar respuestas discrecionales, como sí tuvieron que hacer los países anglosajones, Japón o Singapur. En tercer lugar, España se sitúa en una posición intermedia. De todas maneras, el déficit estructural que arrastrábamos ya antes de la pandemia, combinado con la incidencia de la enorme caída en el PIB sobre los estabilizadores automáticos del presupuesto de la recaudación tributaria, hizo que, aunque no fuéramos especialmente intervencionistas, encabezásemos el ranking del déficit público en la Unión Europea en el año 2020. Previsiblemente en 2021 estaremos también en las primeras posiciones. Un elemento clave en la respuesta pública en España es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por el Gobierno en abril del año 2021. En él se detalla la hoja de ruta a seguir para la asignación de los nuevos instrumentos comunitarios de financiación, que proporcionarán a España hasta 140.000 millones de euros en forma de transferencias y créditos en el periodo que va de 2021 a 2026. Aproximadamente la mitad en cada una de las modalidades. El largo periodo de percepción y ejecución pone en evidencia que estas herramientas no buscan solo un impacto macroeconómico a corto plazo. Ni siquiera es su cometido esencial. Al contrario, lo que persiguen es dar un impulso para cambiar la estructura productiva y social, para estimular la transición ecológica y la transformación digital y para conseguir una sociedad más cohesionada e igualitaria social y territorialmente. Para ello, el plan identifica 4 ejes principales: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. 10 políticas palanca y 30 componentes. Reconociendo todo lo positivo de este plan, que tiene mucho, no me resisto a incidir en que el enfoque altamente centralizado por el que se ha optado en la implementación de este programa Next Generation en España, con las comunidades autónomas como meras gestoras de programas definidos en el escalón central de gobierno, no ha sido lo mejor. Creo que ha sido un error renunciar a que las autonomías tengan un papel coprotagonista en la definición de los proyectos tractores financiables parcialmente con los fondos europeos. Tras 4 décadas de experiencia, las comunidades autónomas atesoran capacidad demostrada para desarrollar sus competencias en materia económica, particularmente política industrial e I+D+I. Los gobiernos autonómicos conocen mejor que nadie las posibilidades, las potencialidades, las particularidades de cada territorio y su tejido empresarial. Por eso hubiese tenido todo el sentido que el gobierno central se hubiese centrado, focalizado en definir proyectos a esa escala nacional, marcadamente sectoriales, aprovechando visión global, y hubiese hecho gravitar sobre los gobiernos autonómicos el montaje de proyectos más anclados a cada territorio, integrando los sectores que destacan en cada caso. Eso hubiese sido compatible con mantener el gobierno central la evaluación y elección final de los proyectos. Es el gobierno central el que asume las responsabilidades frente a la Unión Europea y, por tanto, es lógico que le exija a los proyectos autonómicos lo mismo que le exige a los montados por él mismo, ¿no? Por tanto, mismos filtros de calidad que los impulsados directamente por él. Estamos a tiempo de corregir el enfoque, quedan muchos miles de millones por asignar a proyectos concretos, más de 25.000 millones. Los PERTEs no pueden ni deben limitarse a un planteamiento unisectorial y a escala estatal. Estamos dilapidando las ventajas de la descentralización, porque el reparto de fondo en las conferencias sectoriales tampoco lo está haciendo. En realidad se definen a escala estatal las líneas y las comunidades autónomas pues, se limitan a ejecutar, ¿no? Yo creo que esto, en fin, puede mejorar y, como reza el refrán, rectificar es de sabios. En sentido contrario, hay que destacar la clara apuesta por la suficiencia de los gobiernos centrales que se ha hecho en España, tanto en el año 2020 como en el 21 y el 22. El grado de protección alcanzado por las comunidades autónomas va a ser de los mayores, si no el mayor, entre todos los países con una estructura federal de gobierno. Este resultado se refleja con nitidez en la evolución del reparto del déficit por niveles de gobierno. Las corporaciones locales reducen ligeramente su superávit, siguen en él en el año 21,
y las comunidades autónomas se aproximan al equilibrio presupuestario. Desde los años previos a la gran recesión, las comunidades autónomas no registraban un déficit público tan bajo como en el año 20, lo que ocurrirá también en el año 21. Por tanto, esto es evidente, pone en evidencia que el gobierno central ha optado por actuar de paraguas de los gobiernos regionales, ayudándoles a afrontar los gastos extra de la pandemia y manteniéndonos al margen del desplome de la recaudación. En concreto, el gobierno central se decantó en el año 2020 por crear un fondo extraordinario COVID-19 dotado con 16.000 millones, que se suma a otros 1.000 millones de otros fondos discrecionales. Además, el gobierno central ha adelantado los ingresos en el trienio que va del 2020 al 22, como si la pandemia no hubiese tenido lugar y la recaudación tributaria no hubiese caído, asumiendo el déficit correspondiente. La historia se repite en el año 2021, con una ligera caída del fondo extraordinario hasta los 13.500 millones. De hecho, el refuerzo financiero que están suponiendo los nuevos fondos europeos ha hecho que las comunidades autónomas alcanzasen en 2021 el máximo histórico en su techo de gasto. Nunca habían gastado tanto. De todas maneras, en el año 21 también el Gobierno de España aprobó un nuevo paquete de medidas mediante un Real Decreto Ley orientado al apoyo a las empresas con diferentes ejes de actuación. Primero, dotado con 7.000 millones de euros y gestionado por las comunidades autónomas, son ayudas directas a autónomos y empresas y están dirigidos a los sectores más afectados y las empresas cuyos ingresos hayan caído más de un 30% respecto al año 2019. El destino de estas ayudas es el de pagar deudas contraídas por las empresas desde marzo del 2020 y en particular pago a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera. El segundo eje de este programa está dotado con 3.000 millones y se centra en facilitar la reestructuración financiera, bien mediante la flexibilización de préstamo con aval público, bien mediante la creación de una nueva línea para la reestructuración de la deuda financiera. El tercer eje de este nuevo programa, provisto de 1.000 millones de euros, se concreta en la creación de un fondo de recapitalización de empresas viables, que lo eran viables en el año 2019, pero que han estado muy afectadas sus balances por la pandemia. Finalmente, se introducen cambios en la normativa concursal para favorecer la continuidad de la actividad empresarial. En su conjunto, estas medidas de reforzamiento de la solvencia tienen un alcance cuantitativo muy inferior a las destinadas a la liquidez canalizadas a través del ICO, con más de 100.000 millones de euros. Existe un consenso generalizado que estas ayudas vía ICO han sido absolutamente fundamentales para sostener un porcentaje significativo de empresas. El tiempo dirá si las que se han aprobado para apuntalar la solvencia, estos más de 10.000 millones, son también suficientes. Lo que sí sabemos ya es que su implementación ha dado lugar a problemas y dificultades de acceso que hacen que en este frente la actuación haya sido menos exitosa que en otros. Comparativamente, las rentas de los hogares han estado más protegidas que los de las empresas. La partida de remuneración de asalariados, tanto en el año 2020 como en el año 2021, ha caído sustancialmente menos que el excedente bruto de explotación, lo que ha limitado sobremanera un posible aumento en la desigualdad de la renta en España. Todo lo anterior ha tenido un coste para las finanzas públicas españolas, es evidente. El propio Gobierno reconoce en la última actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 que no solo la componente coyuntural del déficit habría aumentado. En el año 2022, el déficit estructural se sitúa ya en el entorno del 5% del PIB y en el año 2024 seguirá por encima del 4% si no se hace nada, a políticas constantes. El Fondo Monetario Internacional ofrece proyecciones de déficit de deuda que van más allá, hasta el año 2026. Y esto permite contextualizar el caso de España. Comenzando por el déficit público, en el año 2024 el déficit se situaría en 4,3% y en el año 25 y 26 no se produciría ningún avance según el FMI. España seguiría una evolución similar a la de los países de la zona euro, pero con una brecha negativa de 2,5 puntos. Desde el 2022, la senda para España y Estados Unidos irían solapadas. Las proyecciones de ratio de deuda reflejan un perfil plano y por encima del 115%. En todo caso, España estaría en una mejor posición que Estados Unidos o el conjunto de países desarrollados del G20, que se situarían por encima del umbral de deuda del 130%. Por tanto, por su parte, la zona euro sí mejoraría levemente para acercarse al 90% en el año 26.
En definitiva, la posición de España sería comparativamente peor en déficit que en deuda. Otra referencia relevante para el análisis comparado es el Debt Sustainability Monitor de la Comisión Europea. En su edición del 2020 se incorporan los análisis del efecto de la pandemia, incluyendo los riesgos asociados a las líneas de créditos avaladas por el sector público en buena parte de las economías de la Unión Europea. España aparece entre los 6 países de la Unión Europea 27 que afrontan un riesgo de insostenibilidad fiscal alto en el escenario central, junto a Bélgica, Francia, Italia, Portugal y Rumanía. En el análisis estocástico de la evolución de la ratio de deuda sobre el PIB, que alcanza hasta 2025, el valor mediano de las simulaciones para España es 135%. Solo Italia muestra una cifra superior. Por su parte, las proyecciones deterministas hasta el año 2031, España alcanza el 140% en el escenario central. De nuevo, solo Italia muestra un valor más elevado. La necesidad de un plan de ajuste del déficit es evidente a la luz de todas estas cifras. Pero antes de concentrarnos en ello y para acabar de contextualizar el escenario fiscal, hay que referirse a las reglas fiscales comunitarias. En febrero del año 2020 arrancó oficialmente un debate en la Unión Europea sobre su reforma. La pandemia que estalla el mes siguiente lo truncó por completo. La necesidad de actuar de forma rápida e intensa obligó a aplazar una discusión que la mejora de la coyuntura sanitaria y económica ha permitido retomar. Hace unos meses, concretamente el 19 de octubre del año 2021, la Comisión Europea reabrió el proceso estableciendo un periodo de consulta en el que se están recabando todas las contribuciones y opiniones con el objetivo de plantear una propuesta concreta, debatirla y llegar a un acuerdo antes del 2023 para que coincidiese con la previsible desactivación de la cláusula de salvaguarda. Sin embargo, la inesperada fuente de incertidumbre y distorsión, que es la invasión de Ucrania por Rusia, podría acabar motivando un nuevo aplazamiento para esa desactivación hasta el año 2024. Lo sabremos en las próximas semanas. Sin duda, se trata de un debate complejo y difícil ante el que caben resultados finales diferentes. No obstante, lo más probable es que triunfe el enfoque reformista que siga pivotando sobre reglas cuantitativas, en línea con lo que viene proponiendo el European Fiscal Board desde 2019, sustituir el marco actual por 3 elementos complementarios. Un ancla de la deuda a medio plazo, una regla que se aplique sobre el gasto neto de intereses y una cláusula general de escape. En la práctica, lo anterior podría traducirse en la fijación transparente de velocidades distintas a los países en su trayectoria de vuelta a la ratio del 60% de deuda. La situación actual de las finanzas públicas españolas hace especialmente relevante esta fijación asimétrica y obliga al Gobierno de España a trabajar y buscar alianzas en propuestas que encajen con ella. En todo caso, esperar a que se despejen todas las dudas sobre las reglas fiscales que regirán en 2023 o 2024 para contar con una estrategia bien articulada y ensamblada puede debilitar las reivindicaciones de España en pos de esas trayectorias adaptadas o hacer que España llegue demasiado tarde para garantizar una transición suave al momento en el que se tenga que volver a los mercados de deuda y retornen los exámenes de las autoridades comunitarias. La realidad es que hoy carecemos todavía de una estrategia presupuestaria de medio plazo creíble y ambiciosa, a la altura de la dimensión de los desequilibrios que debemos corregir. Una estrategia que inevitablemente va a ir más allá del periodo cuatrienal habitual en las actualizaciones del programa de estabilidad. En este sentido, Francia ha optado ya por 7 años y España, si comienza en 2023, seguramente debería cubrir lo que queda de década. Aunque la aritmética parlamentaria y la polarización en bloques en el Congreso lo hacen muy difícil y poco probable, sería importante y valioso alcanzar un amplio acuerdo político en el Congreso de los Diputados, que respaldase este escenario y un reparto proporcional de los esfuerzos para que no existan asimetrías en las exigencias a los gobiernos de turno. Inevitablemente, el acuerdo debería concentrarse en los objetivos de reducción del déficit y de la deuda, y no en la forma en que se hace. Optar por una combinación u otra en los ajustes de los ratios de gastos e ingresos es una decisión sobre las que existen legítimas diferencias políticas entre los partidos. No sería ni razonable ni realista pedir que los pactos políticos entre los grandes partidos incluyesen también eso.
¿Y cómo encaja este objetivo interno de eliminación del déficit estructural con el cumplimiento de reglas fiscales supranacionales? Pues dada la situación de partida de España, eliminar en un plazo breve el déficit estructural conllevaría cumplir con una regla de gasto y objetivos de reducción del stock de deuda exigentes. Estamos muy desequilibrados. Cierto que el déficit estructural es una variable no observable y difícil de estimar, pero con la ayuda técnica y el aval de dos instituciones independientes y reputadas como son la AIREF y el Banco de España, debería ser factible definir una senda de ajuste del déficit estructural y total, que tenga en cuenta el punto de partida en nuestro déficit y deuda y contemple también la regla de gasto. Como expuse en mi discurso de ingreso a la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras el año pasado, eliminar la componente estructural del saldo presupuestario es un objetivo con simbolismo y es fácil de comprender por los no especialistas. Al tiempo que la dimensión del déficit estructural en España hoy convierte el concepto en algo relevante para la definición de nuestra política presupuestaria en los próximos años. Algo que no ocurre en Alemania o Holanda, por ejemplo. En cuanto a las herramientas disponibles, resulta necesario avanzar en dos frentes. El primero es el de la reforma fiscal. Ante un sistema tributario obsoleto y que está siendo impactado por cambios en el funcionamiento de la economía, la digitalización, la globalización, los acuerdos internacionales en materia tributaria o la aparición de nuevos objetivos colectivos, en particular la sostenibilidad ambiental y el cambio climático, es necesaria una reforma fiscal en profundidad que mejore la eficiencia del sistema, ayude a combatir el fraude y la elusión tributaria y garantice una mayor capacidad recaudatoria potencial sin generar distorsiones graves en el sistema. El calificativo de potencial es relevante, porque la reducción del déficit puede conseguirse por la vía de los ingresos o por ajustes en el lado del gasto. Una decisión esencialmente política, insisto en ello, que sobrepasa el espacio de funciones de los técnicos. Son los ciudadanos y sus representantes políticos quienes deben decidir el menú preferido mayoritariamente. En todo caso, es verdad que las estadísticas muestran que, aun controlando por las diferencias en el PIB per cápita, España se sitúa en el seno de la Unión Europea por debajo de lo que cabría guardar tanto en gastos públicos como en ingresos públicos, aunque la distancia en los ingresos es mayor. El segundo gran instrumento es el de la evaluación del gasto público. Gastar mejor los servicios públicos es un objetivo que ningún gobierno, independientemente de su color, puede soslayar. Evaluar de forma sistemática y rigurosa la rentabilidad social de los programas de gasto, compartir experiencias exitosas, implementar experiencias piloto, son posibilidades que no se están aprovechando lo suficiente en España y que permitirían identificar programas de gasto revisables, bien reasignar recursos a otros usos, bien para reducir gasto y facilitar la eliminación del déficit. Dicho lo anterior, hay que reconocer y explicitar las dificultades a las que se enfrenta este proceso de consolidación fiscal en el terreno de la economía política. El marco institucional vigente y las coordenadas en las que se sitúa el debate público en materia presupuestaria incentivan la falta de responsabilidad fiscal. Nadie supervisa el encaje presupuestario de los programas electorales, punto de partida. El déficit público no es percibido como un problema por los ciudadanos, a tenor de sus respuestas capturadas en los barómetros del CIS desde hace lustros. Los gobiernos asumen que el coste político de subir impuestos o recortar gasto es, en general, mucho mayor que los beneficios de cuadrar cuentas, la responsabilidad que supone eso. Solo la supervisión externa desde Bruselas y en los últimos años la labor de vigilancia de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, parecen disciplinar parcialmente, eso sí, las cifras presupuestarias. Debemos cambiar, sin ninguna duda. Tenemos que introducir la noción de equilibrio presupuestario en los programas electorales, a través de un examen voluntario externo a cargo de la propia AIREF, a sabiendas de que quedarse al margen del proceso supondría un coste de reputación para los partidos políticos que lo hagan. Necesitamos hacer pedagogía al explicar los costes de la falta de responsabilidad fiscal para parecernos más a países como Alemania. Debemos estudiar a fondo en qué medida es verdad que la consolidación fiscal tiene un coste electoral para los gobiernos, cuando las cosas se explican bien.
Y hay que deslindar la decisión sobre el nivel de gasto público preferido del necesario control del déficit. Porque se puede ser fiscalmente responsable y defender coberturas del gasto público muy diferentes. Eliminar el déficit estructural no es de derechas o de izquierdas, no es de derechas o de izquierdas, es de ciudadanos y países responsables, que quieren tener margen fiscal suficiente para afrontar crisis futuras cuando las cosas se ponen mal, para no ser marionetas ante potenciales crisis de la deuda soberana y no trasladar pesadas losas a las generaciones futuras. Muchas gracias por su atención. Después de tan brillante exposición del excelentísimo doctor Santiago Lago, solo nos resta expresarle nuestras más sinceras felicitaciones por este nuevo trabajo realizado en el seno de nuestra Real Corporación. Muchas gracias a todos por su asistencia presencial y telemática. Esta sesión ha terminado. Se levanta la sesión.